No todos los que mencionan a Abraham, Moisés o David entienden realmente quiénes fueron el pueblo de Dios. Muy pocos saben que las palabras hebreo, israelita y judío no son lo mismo, y que cada una es una llave espiritual que abre una dimensión distinta del plan eterno. Si crees que estos tres nombres son simples etiquetas históricas, lo que vas a escuchar hoy cambiará tu fe para siempre. En este mensaje, no vamos a quedarnos en la superficie, vamos a descifrar el código oculto detrás de estas identidades, un código que revela el camino que todo verdadero creyente debe recorrer, cruzar, obedecer y resistir. Vamos a ver cómo este patrón está inscrito en las profecías bíblicas, cómo se cumple en Jesucristo y cómo marca tu lugar en el reino de Dios. Escucha bien, si alguna vez te has sentido extranjero en el mundo, si has tenido que luchar para mantener tu fe, si has soportado pruebas que parecían romperte, este mensaje es para ti, porque tal vez, sin saberlo, ya has estado caminando el mismo sendero que los hebreos, israelitas y judíos recorrieron antes que tú. Y hoy el Espíritu Santo quiere que descubras tu verdadero nombre espiritual. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere darte una visión más amplia de tu propósito, una identidad más firme en la palabra de Dios y una esperanza más fuerte que cualquier prueba. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que encenderá tu fe y te preparará para la vida eterna. Sí, estás buscando respuestas espirituales que casi nadie se atreve a revelar. Suscríbete ahora y activa la campana. Lo que viene a continuación podría ser la pieza que faltaba en tu caminar con Dios. Muy pocos creyentes se detienen a pensar que en la Biblia Sagrada las palabras hebreos, israelitas y judíos no son sinónimos al azar. Cada una es como una joya engastada en el anillo eterno del reino de Dios, con un brillo único, un origen preciso y un propósito profético que atraviesa los siglos. Las profecías bíblicas no dejan cabos sueltos. Cada término encierra un mensaje que apunta a la salvación y revela el poder de Dios obrando en diferentes etapas de la historia sagrada. Entender esto no es un ejercicio académico sin vida, sino abrir una puerta a una dimensión más profunda de la palabra de Dios, donde nuestra fe se enciende y nuestra identidad espiritual se fortalece. En los tiempos antiguos, los nombres eran más que etiquetas, eran declaraciones proféticas, sellos de destino. Cuando en la Biblia Sagrada encontramos la palabra hebreo, se nos invita a ver a un hombre o a un pueblo en movimiento, cruzando de un lugar a otro, respondiendo a un llamado que no todos escuchan. Israelita nos transporta a una nación formada por Dios mismo, levantada para reflejar su santidad en medio de un mundo que caminaba en tinieblas. Y judío se convierte en la marca de un remanente que aún en la prueba y el exilio guardó la oración, la palabra de Dios y la esperanza de la vida eterna. Tres términos, tres dimensiones de una misma historia de redención. Pensemos en cómo esto habla a nuestra propia vida. Hay momentos en que Dios nos llama como a un hebreo para dejarlo conocido y entrar en una tierra de promesa solo sostenidos por la fe. Luego hay etapas en que Él nos establece como israelitas bajo un pacto, con responsabilidades y obediencia al diseño divino. Y finalmente, enfrentamos estaciones donde debemos resistir como judíos, aferrados a la palabra de Dios, incluso cuando el mundo intenta silenciarla. Cada una de estas fases tiene un costo y una gloria. Y, si lo miramos bien, todo discípulo verdadero de Jesucristo pasará por las tres. Muy pocos enseñan que comprender estas diferencias no solo amplía nuestro conocimiento bíblico, sino que agudiza nuestra visión espiritual. Cuando sabemos quiénes fueron los hebreos, entendemos la fe que nos saca de la zona de confort. Cuando conocemos el llamado de los israelitas, descubrimos la disciplina que nos forma como pueblo. Y cuando comprendemos lo que significa ser judío, abrazamos la fidelidad que se mantiene firme ante el fuego de la prueba. ¿Te das cuenta de que esto no es teoría? Es un mapa espiritual que puede guiar cada paso de tu camino hacia la vida eterna. Hoy, el Espíritu Santo nos recuerda que, aunque vivamos en el siglo XXI, seguimos escribiendo nuestra parte de esta historia. El llamado a cruzar, obedecer y resistir no es cosa del pasado,
es la esencia de nuestra identidad en el reino de Dios. Y este es apenas el comienzo, porque cuando profundicemos en el significado de cada uno de estos nombres, tu comprensión de la Biblia Sagrada y de tu propia vida en Cristo se expandirá como nunca antes. La palabra hebreo en la Biblia Sagrada no es un título decorativo, es una llave que abre la puerta a la primera gran etapa de la historia del pueblo de Dios. Proviene de la raíz hebrea abar, que significa cruzar, pasar de un lado a otro. Algunos estudiosos también la relacionan con el patriarca Eber, ancestro de Abraham, pero en ambos casos, el significado converge en una idea poderosa. El hebreo es el que deja un lugar para ir a otro, obedeciendo una voz que no todos oyen. Esta palabra se convierte en una señal profética de la fe que se atreve a dejar atrás lo seguro, lo conocido, lo cómodo, para entrar en un camino de obediencia absoluta al poder de Dios. Abraham fue llamado el hebreo en Génesis 14:13 y no por casualidad. Él no nació con un manual detallado sobre su futuro, no tenía un mapa de carreteras ni una herencia segura. Lo que tenía era la palabra de Dios resonando en su espíritu. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. El viaje de Abraham no comenzó con un cambio geográfico, sino con un cambio de corazón. Se convirtió en peregrino, alguien que vivía en tiendas, que no construyó palacios porque esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Así, ser hebreo es más que un gentilicio, es un llamado a vivir como extranjero en la tierra, recordando que nuestra verdadera salvación y vida eterna están en el reino de Dios. Piensa en esto, ser hebreo es responder al llamado de Dios, aunque no tengas todas las respuestas. Es salir de la orilla del miedo y cruzar hacia la orilla de la promesa. Muy pocos lo entienden, pero esta identidad habla directamente a nuestra vida actual. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que cruces? No me refiero solo a lugares físicos, sino a cruzar de la incredulidad a la fe, de la duda a la obediencia, del pecado al arrepentimiento. El hebreo de hoy es aquel que, impulsado por el Espíritu Santo, deja atrás viejos hábitos, amistades dañinas o un estilo de vida que no glorifica a Jesucristo para caminar en la luz de la palabra de Dios. Esta etapa, sin embargo, no es cómoda. Abraham enfrentó hambre, conflictos y amenazas. El camino del hebreo es solitario a veces, incomprendido por quienes se quedan en la orilla. Pero es en ese cruce donde la fe crece, donde el poder de Dios se revela. Cada paso que Abraham dio fuera de su tierra fue una declaración profética. Confío más en la voz que escuché que en lo que mis ojos ven. Ese es el espíritu del hebreo. Avanzar incluso cuando no ves la tierra prometida, pero la crees porque Dios la prometió. Hoy, el llamado sigue vigente. El reino de Dios necesita hombres y mujeres que no teman dejar atrás lo que conocen para abrazar lo que el cielo les ha preparado. Ser hebreo en este tiempo es ser un testigo viviente de que la salvación no se hereda por cultura o religión, sino por responder al llamado de Dios con una fe que cruza fronteras. Y aquí empieza un patrón divino. Primero cruzas, hebreo, luego eres formado como nación, israelita, y finalmente aprendes a resistir como remanente fiel, judío. Pero eso lo veremos en el siguiente paso de esta revelación. La palabra israelita nace de un momento decisivo en la historia bíblica, el cambio de nombre, de Jacob a Israel. En Génesis 32:28, después de una noche entera luchando con un ángel, Jacob escucha estas palabras: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ese cambio no fue solo simbólico, sino profético. Israel significa príncipe con Dios, o el que lucha con Dios, y marcó el inicio de un pueblo que sería moldeado directamente por la mano del Altísimo para vivir bajo un pacto santo. Ser israelita no era una cuestión de etnia solamente, era ser parte de una comunidad formada, guiada y corregida por el poder de Dios para reflejar su gloria en la tierra. La formación de Israel como nación santa se consolidó en el monte Sinaí, cuando Dios entregó la Torá a Moisés. Allí, en medio de truenos, fuego y una nube espesa,
El reino de Dios descendió en forma de ley escrita para marcar la vida del pueblo. Éxodo 19:6 declara: «Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Esto implicaba una identidad basada no solo en la sangre de Abraham, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Ser israelita significaba vivir bajo un pacto, respetar mandamientos, practicar la justicia, cuidar la pureza del culto y representar la santidad divina frente a las naciones vecinas. Era un llamado colectivo, donde la oración, el servicio y la fidelidad eran parte del tejido social. Pero la historia demuestra que este llamado requería más que títulos. Hubo israelitas que guardaron el pacto con fervor y otros que lo rompieron con idolatría y rebelión. La Biblia Sagrada muestra cómo Dios disciplinaba y restauraba a su pueblo una y otra vez, no porque quisiera destruirlo, sino porque lo amaba lo suficiente para no dejarlo perderse. Aquí encontramos una lección para nuestra vida. Ser parte del pueblo de Dios hoy no significa solo asistir a una iglesia o llamarse cristiano. Significa vivir bajo el gobierno del Rey, obedecer su voz, dejar que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter y someterse a la disciplina que lleva a la salvación y la vida eterna. Muy pocos entienden que la identidad israelita no quedó atrapada en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, Jesucristo nos injerta en el olivo de Israel, Romanos 11, haciéndonos partícipes de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Esto significa que cada creyente verdadero es llamado a vivir como un israelita espiritual, separado para Dios, en comunidad con el pueblo de la fe y bajo un pacto que exige obediencia, amor y santidad. La vida cristiana no es un camino de independencia absoluta, sino de pertenencia a una nación espiritual regida por el Rey de Reyes. Por eso, entender el significado de israelita es abrazar una responsabilidad. No basta con cruzar como un hebreo, ahora debemos ser formados, entrenados y purificados para reflejar al Dios que nos llamó. El pacto no es una carga, sino un privilegio que nos permite caminar en la plenitud del poder de Dios y preparar nuestro corazón para resistir, como lo hace el judío, fiel, las pruebas que vendrán. Y lo que veremos a continuación es precisamente esa dimensión de resistencia y fidelidad en medio de la adversidad. El término judío surge después de un momento oscuro y doloroso en la historia del pueblo de Dios. Tras la división del reino unificado, 10 tribus formaron el reino del norte, Israel, y 2 tribus, Judá y Benjamín, permanecieron como el reino del sur, conocido como Judá. De ahí proviene la palabra judío, alguien perteneciente a Judá, el territorio que conservó el linaje davídico y con él la promesa del Mesías. Pero más allá de un gentilicio, judío se convirtió en sinónimo de fidelidad en medio de la dispersión, el exilio y la persecución. Ser judío era sostener la palabra de Dios cuando todo a tu alrededor parecía derrumbarse. Durante el exilio babilónico, los judíos ya no tenían templo, ni tierra, ni independencia política. Sin embargo, no dejaron de orar ni de recordar las promesas. Fue en ese tiempo que la sinagoga se convirtió en un lugar vital de encuentro, donde se leía la Biblia Sagrada y se fortalecía la fe comunitaria. El sábado, las fiestas y las leyes dietéticas dejaron de ser simples costumbres para convertirse en señales de identidad, actos de resistencia frente a la asimilación cultural. El Espíritu Santo preservó un remanente que no se dobló ante ídolos ni renunció al reino de Dios. Piensa en Daniel y sus amigos, jóvenes arrancados de su tierra, educados en la cultura babilónica, pero decididos a no contaminarse. Daniel 1:8 dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esa decisión, aparentemente pequeña, fue una declaración de guerra espiritual contra todo lo que intentaba borrar su identidad. Ser judío es precisamente eso, mantenerse fiel a la palabra de Dios, incluso cuando el costo es alto y la presión social es asfixiante. Y hoy, aunque no estemos en Babilonia física, muchos creyentes viven en entornos donde la cultura quiere moldearlos según sus propios valores. Lo que distingue al judío en el sentido espiritual no es su linaje, sino su perseverancia. Es la convicción
de que vale la pena perder todo antes que perder la salvación. Es vivir con la certeza de que las profecías bíblicas se cumplirán y que el Mesías, Jesucristo, volverá como lo prometió. El judío fiel guarda la esperanza como un ancla en medio de la tormenta, y su vida se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios para sostenernos cuando nuestras fuerzas se agotan. Por eso, la identidad de judío nos recuerda que no basta con haber cruzado como hebreo, ni con haber sido formado como israelita. Debemos permanecer firmes hasta el final, resistiendo la tentación de abandonar, aunque la fe cuelgue de un hilo. Este es el espíritu que Dios busca en su pueblo hoy. Hombres y mujeres que no se venden, que no negocian su fe y que mantienen su identidad en Cristo, pase lo que pase. Y todo esto nos lleva a una conexión profética más grande que entrelaza las tres identidades en una sola historia de redención. Cuando observamos el hilo rojo que une las palabras hebreo, israelita y judío, descubrimos que no son meros términos históricos, sino etapas de un diseño divino que culmina en el cumplimiento de las profecías bíblicas y en la obra perfecta de Jesucristo. El hebreo representa el llamado personal, un hombre o una mujer que escucha la palabra de Dios y, movido por la fe, deja lo conocido para seguir una promesa invisible. El israelita representa la comunidad redimida, el pueblo que vive bajo un pacto, que recibe leyes y principios para reflejar el carácter santo de su Creador. El judío representa el remanente fiel, aquel que, aun en medio de la adversidad y el exilio, mantiene viva la llama de la esperanza y no abandona su compromiso con el reino de Dios. Estas tres identidades no son fases estáticas, sino que se entrelazan en la vida del creyente. Hay momentos en que Dios nos llama a cruzar, hebreo, otras veces nos forma y disciplina para vivir bajo su pacto israelita, y otras nos sostiene para resistir hasta el final, judío. Este patrón se repite en toda la Biblia Sagrada y en la historia de la salvación. Desde Abraham hasta los profetas, desde el exilio hasta la llegada del Mesías, el poder de Dios ha guiado a su pueblo a través de estas etapas, y hoy, cada cristiano que se somete al Espíritu Santo vive, de alguna forma, las tres. En esta conexión profética hay algo asombroso. Todo apunta a Cristo. Él es el hebreo, perfecto, que dejó la gloria del cielo para cruzar a nuestro mundo, cumpliendo la misión de salvarnos. Es el israelita verdadero que obedeció la ley de Dios a la perfección, sin quebrantar ni un solo mandamiento, y es el judío fiel que soportó la humillación, la burla y la cruz para darnos acceso a la vida eterna. En él, las tres identidades alcanzan su plenitud y se extienden más allá del linaje físico, abriendo la puerta para que gentiles y judíos formen un solo pueblo bajo un mismo rey. Muy pocos entienden que esta revelación es también un espejo para nosotros. Si has respondido al llamado de Dios, ya has comenzado tu travesía como hebreo. Si vives en obediencia a su palabra, estás caminando como israelita. Y si permaneces fiel en la prueba, incluso cuando parece que el cielo guarda silencio, eres un judío espiritual que anticipa la victoria final. Esta es la cuerda de tres hilos que no se rompe. Eclesiastés 4:12. Llamado, pacto y resistencia. Sin uno de ellos, la fe se debilita. Con los tres, la fe se fortalece y madura. Entender esta conexión no es un simple aprendizaje teológico, es recibir una estrategia espiritual para nuestra vida. Dios quiere que seamos personas que crucen, obedezcan y resistan para que cuando el Hijo del Hombre venga, encuentre fe en la tierra. Y todo esto desemboca en el cumplimiento total en Cristo, donde descubrimos que nuestra identidad no depende de un apellido, sino de estar escritos en el libro de la salvación por la sangre del Cordero. Y, precisamente, el siguiente paso de esta revelación nos llevará a ver cómo Jesucristo encarna estas tres realidades en una sola vida perfecta. En Jesucristo, las tres identidades, hebreo, israelita y judío, alcanzan su máximo cumplimiento y perfección. Él es el hebreo supremo que dejó la gloria eterna para cruzar hacia nuestra humanidad. Filipenses 2:6-7 lo describe, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
Hecho semejante a los hombres, Jesús cruzó no solo una frontera geográfica, sino una dimensión celestial, entrando en un mundo marcado por el pecado para abrirnos el camino hacia la salvación y la vida eterna. En su descenso, nos mostró que la verdadera grandeza está en obedecer la voz del Padre, incluso cuando eso implica humillación y sacrificio. Cristo también es el israelita perfecto. Nació bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, para cumplirla en su totalidad. Nunca quebrantó un solo mandamiento, honró las fiestas, guardó el sábado y vivió en perfecta obediencia a la palabra de Dios. Pero más que eso, interpretó la ley con la plenitud del amor divino, enseñando que toda la Torá se resume en amar a Dios y al prójimo. Él no vino a abolir la ley, sino a llevarla a su máxima expresión, demostrando que el poder de Dios no solo se manifiesta en milagros, sino en un carácter santo, recto y lleno de compasión. Y como judío, Jesús abrazó la identidad del remanente fiel que resiste hasta el fin. Nació en Belén de la tribu de Judá, cumpliendo las profecías bíblicas que anunciaban al Mesías. Vivió en medio de una nación bajo ocupación romana, soportó la incomprensión de su propio pueblo y aún así mantuvo firme su misión. En el huerto de Getsemaní, su oración fue un acto supremo de resistencia. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Allí nos enseñó que la fidelidad al reino de Dios es más importante que la preservación de la propia vida. En Jesús, los tres caminos se encuentran. Como hebreo, Él nos llama a dejar nuestra vieja vida y seguirle. Como israelita, nos invita a vivir bajo un pacto de amor y santidad. Y como judío, nos da ejemplo de resistencia, incluso frente al dolor y la muerte. Su resurrección es la prueba definitiva de que la palabra de Dios nunca falla y de que la vida eterna es real para quienes le pertenecen. En Él, las fronteras desaparecen. Ya no hay judío ni griego, sino un solo pueblo redimido por la sangre del Cordero. Gálatas 3:28. Por eso, conocer a Cristo no es simplemente admirar su historia, es entrar en ella, es entender que nuestra identidad espiritual está completamente unida a la suya. Él es nuestro modelo para cruzar, obedecer y resistir. Y cuando seguimos sus pasos, descubrimos que las tres etapas no son opcionales, sino necesarias para cumplir nuestro propósito eterno. Y así llegamos a la pregunta más personal de todas. ¿Qué significa para ti ser parte del pueblo de Dios en este tiempo? Esa será la reflexión final que amarra todo lo que hemos aprendido hasta ahora. A la luz de todo lo que hemos visto, ser parte del pueblo de Dios no es una cuestión de genealogía, pasaporte o apellido. No depende de la sangre humana, sino de la fe y la fidelidad. Romanos 9:6-8 nos recuerda que no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que los hijos de la promesa son contados como descendencia. Esto significa que tu lugar en el reino de Dios no está determinado por tu origen físico, sino por tu respuesta al llamado de la palabra de Dios. La identidad espiritual supera cualquier frontera cultural y nos convierte en herederos de las profecías bíblicas que apuntan a la salvación y a la vida eterna en Jesucristo. Ser hebreo en este tiempo significa estar dispuesto a cruzar cualquier límite que te impida vivir la voluntad de Dios. Tal vez debas cruzar de una vida tibia a una vida encendida en oración, de la incredulidad a la confianza absoluta en el poder de Dios, o de la complacencia al arrepentimiento genuino. Como israelita, estás llamado a vivir bajo un pacto de obediencia, dejando que el Espíritu Santo moldee tu carácter y siendo luz en medio de una sociedad que camina en tinieblas. Y como judío espiritual, eres invitado a resistir con fidelidad, aunque el entorno presione para que abandones tu fe. Esta triple identidad es una invitación y a la vez un desafío. Dios nos llama a caminar con la visión puesta en lo eterno, recordando que aquí somos peregrinos, ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Significa vivir con propósito, sabiendo que cada paso de obediencia es una semilla que producirá fruto eterno. Y significa también estar preparados para la prueba, porque solo quien persevera hasta el fin recibirá la corona de la vida eterna. Apocalipsis 2:10.
Muy pocos enseñan esta verdad con toda su dimensión. Las 3 etapas no son para elegir una y descartar las otras, sino para abrazarlas, todas, porque se complementan. El verdadero discípulo de Cristo cruza como hebreo, vive como israelita y resiste como judío. Y esta es la clave para permanecer firmes en los tiempos finales, cuando la fe de muchos se enfriará y el amor de la mayoría se apagará. El poder de Dios se manifestará de manera especial en aquellos que conserven esta triple identidad en Cristo. Hoy te invito a preguntarte, ¿en qué etapa te encuentras? ¿Estás cruzando? ¿Estás siendo formado? ¿O estás resistiendo? Quizás la respuesta sea que estás viviendo un poco de cada una, y eso es exactamente lo que Dios está usando para prepararte. Recuerda, tu identidad no está en el pasado, ni en tus títulos, ni en lo que otros piensan de ti. Está en lo que el cielo dice que eres. Y si le perteneces a Jesucristo, eres parte inseparable del pueblo de Dios, llamado a cruzar, obedecer y resistir, hasta que Él vuelva. Ahora que conoces la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos, la pregunta es inevitable. ¿En qué etapa te encuentras hoy? ¿Estás cruzando como un hebreo, siendo formado como un israelita, o resistiendo como un judío fiel? Compártelo en los comentarios, porque tu testimonio puede fortalecer la fe de alguien más. Si esta enseñanza tocó tu corazón y te dio una nueva perspectiva sobre tu identidad en el reino de Dios, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos en los próximos mensajes. Aquí seguimos revelando verdades de la Biblia Sagrada que pueden transformar tu fe y prepararte para la vida eterna. Y no te pierdas el próximo vídeo, porque lo que viene después será todavía más revelador y desafiará todo lo que creías saber. Que el Espíritu Santo guíe tus pasos, fortalezca tu fe y te mantenga firme hasta el día en que veas a Jesucristo cara a cara.